Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, y aquí estamos en el programa 139 con Daniela Burlini desde Rosario. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Hola Ramiro, ¿cómo estás allá en San Pablo? Con un poco de frío, porque hay un frío polar, que te comento que aquí en San Pablo, la noche del domingo para el lunes, han fallecido 5 personas solamente en la ciudad de San Pablo de frío. O sea, grave, bastante grave. Y en Argentina también ha pasado algo parecido, ¿no? Sí, se han motorizado todos los clubes, un gran debate entre Blue River Plate, que acogió a las personas en situación de calle, y el gobierno nacional, negando la realidad y negando lo innegable. Pero bueno, el frío parece que sirve para hacer visible lo que es invisible, ¿no? La gente que no puede pagar el alquiler, la gente que está sin posibilidades de renovar los contratos, ¿no? Y que queda en situación de calle. Sí, es lo que se ve mucho acá también en San Pablo, bueno, en las grandes ciudades en realidad, yo hablo de San Pablo, que es la ciudad pero en realidad en todas las grandes ciudades, familias enteras que no pueden pagar un alquiler. Y creo, si no me equivoco, en Argentina no fue solamente River, creo que fue también el Club Platense, algunas iglesias, y el Club Vélez Sarsfield también abrió las puertas. Acá están abriendo las iglesias fundamentalmente, y tratando de darle, bueno, no solamente lugar a donde dormir, sino también algo de comida caliente, ¿no? Entonces, y supe de algunos restaurantes en Buenos Aires que también de 12 a 14 horas también estaban dándole comida caliente a la gente que está en situación de calle, ¿no? Y se armó una linda polémica en Argentina también, porque, como bien dijiste vos, Daniela, el gobierno insiste que son apenas un poquito más de 1.000 personas las que viven en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y resulta que los censos que están haciendo las organizaciones sociales están hablando de más de 7.500 personas en situación de calle. Sí, y algunas que no, por supuesto que son tan invisibles que ni siquiera entran en esos censos, ¿no? Es la burocratización de la miseria humana, discutir si son 5, son 6, no puede haber un niño en la calle durmiendo. Y no sé si viste las imágenes de los niños que estaban en River, que realmente a mí cualquiera que lo ve realmente lo sensibiliza mucho. Porque si no los ves, parecería que no existieran, inclusive para las personas que reconocemos que esta realidad existe. Salió un nene de 1 año y medio, a UPA de la mamá, que realmente conmovía. Sí, es verdad, Daniela, tenés toda la razón. Lamentablemente son realidades que se viven tanto en Argentina como en Brasil. Y hay un sector de la sociedad en Argentina, Daniela, y acá en Brasil también, que se comporta de una manera que parece que gozara, maltratando a esa gente. Aparecieron un video que se viralizó acá en Brasil, de un hombre todo forzudo, ¿viste? Esos que andan llenos de músculos de los gimnasios, ¿viste, Daniela? Uh-huh. Pegándole patadas a un hombre que estaba durmiendo en la calle, que estaba dormido, ¿viste? Y después se descubrió, claro, que este hombre era un hombre religioso, de estas iglesias neopentecostales, seguidor de Bolsonaro, protector de la familia, y cuantos grupos de Facebook andaban pregonando ese tipo de valores, ¿no? Y se comporta tan cobardemente con una persona que está en la situación de calle, que ya es una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no, Daniela? Y durmiendo. También ocurrió en Buenos Aires hace 3 semanas atrás. Acá en Brasil lamentablemente ocurrió varias veces ya que les prenden fuego a estas personas, ¿no? Una vez le prendieron fuego a un hijo de un cacique en Brasilia hace unos años atrás, ¿no? Qué terrible, ¿no, Daniela? Qué terrible. Y lo peor es que no tienen ningún tipo de reproche público, ¿no? No hay, digamos, condenas ni procesamientos por estas cuestiones. Pasan como anécdotas.
Sí, yo creo que sí, y también creo que los gobiernos explotan un poco políticamente estas cosas porque hay un sector de la sociedad que se cree más allá del bien y del mal y los compran con este tipo de discursos, ¿no? Lamentablemente creo que es así. Eso por hablar del tiempo, ¿no? Sí, mirá a dónde nos llevó, Ramiro. Bueno, volvamos a nuestra pauta, ¿te parece? Volvamos a nuestra pauta. Bueno, vamos a hablar un poco de Brasil y de unas noticias de terror que han ocurrido la semana pasada. Bueno, en realidad, Daniela, no es que hayan ocurrido cosas malas, sino que ahora están saliendo a la luz las cosas malas que ocurrieron anteriormente y que en este programa venimos intuyendo y diciendo a través de nuestros análisis y de nuestras intuiciones, y que ahora aparecen los diálogos de una red social, ¿no? Entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales, ¿no? Entonces ya cada día queda más claro que la situación no era simplemente la de un juez equidistante, imparcial, independiente, como manda la Constitución y las leyes, e inclusive la propia ley de la magistratura, y sí que este juez era un poco el jefe de los propios fiscales, a tal punto que, por ejemplo, les daba un tirón de orejas cuando se olvidaban de una prueba, ¿no? Miren que hay una prueba de tal y mañana se vence el plazo y no está, ¿eh? Entonces iban corriendo los fiscales a incorporar la prueba al día siguiente, ¿no? Sí, no sé, jefe, no se preocupe. No se preocupe. Claro, eran obedientes, digamos. Terriblemente obedientes, ¿viste? O sea, nosotros lo decimos en tono jocoso, pero no lo es tanto, ¿sabes? Porque la semana pasada salió una parte de estas comunicaciones que es altamente preocupante. Porque el juez Moro insinúa y le pregunta a los fiscales si no sería interesante, digamos, filtrar audios de los arrepentidos de la empresa Odebrecht que perjudicarían al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Eso cómo sería? Cuando hacen el acuerdo de la delación premiada, que se llama, ¿no? Digamos, esta declaración de arrepentido para obtener beneficios penales, los miembros de la empresa Odebrecht empiezan a nombrar que hay 11 países más donde ellos actuaron y que también habrían pagado sobornos a los gobiernos para poder hacer obras, ¿no? Y esto estaba con el sigilo absoluto impuesto por el Tribunal Superior Federal, ¿no? Que es la Corte Suprema de Justicia acá de Brasil. Y estaba en secreto. Y ahí el juez Moro le pregunta si no sería interesante a los fiscales basar algunas partes de estas declaraciones de los arrepentidos de la Odebrecht para perjudicar a Nicolás Maduro. Los fiscales dijeron, bueno, sí, si usted quiere lo hacemos, pero eso puede traer problemas internacionales, ¿no? Y el juez Moro dijo, bueno, ¿cómo no vamos a ayudar a un pueblo donde los jueces y los fiscales no pueden actuar libremente? Y bueno, entonces ahí el fiscal Dalañol encuentra, digamos, un recoveco jurídico, porque dice, bueno, no lo podemos hacer porque eso es secreto, ¿no? Y está en el Superior Tribunal Federal. No lo podemos hacer público, porque violaría el acuerdo de confidencialidad que hicieron los arrepentidos, ¿no? Claro. Pero miren lo que dice, pero lo podemos enviar como información espontánea a Venezuela. ¿Y eso cómo sería, Ramiro? La misma pregunta que me hiciste, que haces vos, me la hice yo. ¿Eso cómo sería? Y dice, porque entonces lo envían como información espontánea, dice Dalañol, y eso hace posible que en algún lugar en el camino alguien lo pueda hacer público. Y paralelamente vamos a ver si cabe hacer alguna acusación internacional. O sea que estaban directamente metiéndose en los asuntos internos de otro país. A ver si nosotros entendemos. Un juez de provincia, por más que sea federal, no deja de ser un juez de provincia, junto con otros fiscales metiéndose en asuntos internos de la propia Venezuela. Esto es de una gravedad impresionante, ¿no te parece? Sí, y como que tienen unos superpoderes, ¿no? Son dueños de unos superpoderes. Excede cualquier poder judicial del mundo, digamos. Vos sabés que yo pensé lo mismo, ¿no? Y esta fe mesiánica que ellos van a salvar el mundo que tienen, ¿no? O están respondiendo, no sabemos a qué tipo de órdenes y de quién, ¿no? Porque sinceramente yo no puedo entender cómo puedan tener esa visión mesiánica. No les salió tan bien en su momento,
porque la que era la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que era aliada de Maduro, después medio como que se da vuelta y se producen, digamos, los mecanismos institucionales para que se la reemplace, bueno, entre paréntesis también, ¿no? Pero queda fuera del cargo, ¿no? Entonces ellos no sabían cómo hacerlo, pero bueno, esta mujer, Luisa Ortega Díaz, viene invitada por Temer en agosto de hace 2 años. Se entrevista con la gente de la Lavallato y después, unas 2 o 3 semanas después, ella publica trechos de las declaraciones del exdirector de la Odebrecht en Venezuela, Eusenando Acevedo, con algunas partes que supuestamente acusarían a Maduro de haber recibido coimas, ¿no? Entonces, ¿cómo obtuvo esos audios, no? Qué interesante todo esto, porque... ¿Y ella lo publica en Venezuela, eso, Ramiro? Sí, lo publica en Venezuela. Ya no era más fiscal general de la República. ¿Y no realmente no tuvo ninguna consecuencia? No tuvo ninguna consecuencia. Hasta donde yo sé, no tuvo ninguna consecuencia, ¿eh? Todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Acá el juez Moro y los fiscales dicen que hubo hackers, que van a meter preso a los hackers, que les invadieron los teléfonos. No se sabe de dónde salieron estos diálogos, pero estos diálogos condicen con la realidad. Entonces es muy difícil decir que no son verdaderos. Si, por ejemplo, si el juez Moro le dice en el diálogo al fiscal, mire, se olvidaron de la prueba de tal persona, y a los 2 días vos vas al expediente y ves que la prueba se aportó, si le dicen, bueno, vamos a ver si se lo podemos pasar estas informaciones a la que era la fiscal general, a la señora Díaz, y la señora Díaz viene y después lo publica. O sea, vos ves cómo va habiendo una relación, ¿no?, entre los diálogos y los hechos. Claro. Pero no hay nada que sea, digamos, aseverable directamente. Ahí se puede, digamos, ir uniendo, pero no es como son indicios los que ¿no es cierto? Y es una muy buena pregunta la que le estás haciendo. Porque The Intercept, que es el que primero recibió todo este material, que son casi 6.000, digamos, mensajes, y parece que hay 2.000 audios, está haciendo un trabajo en asociación con otros medios de comunicación. Y esto, por ejemplo, salió el día sábado a través del periódico Folia de San Pablo. Y Folia jura que esto es auténtico y que realmente no hubo manipulación de ningún tipo, como dice tanto el fiscal juez Moro como los fiscales, ¿no? Bueno, habrá que creer la Folia también ahora, ¿no? Porque ahora no solamente The Intercept que muestra, sino también es la revista Bella, es Folia, y es otra emisora de televisión y de radio, Band, del grupo Bandeirantes. Pero bueno, no están en un proceso, no se ha comprobado la veracidad, ¿viste? Está bien lo que estás diciendo, Daniel. Esa sospecha hay que tenerla siempre presente, ¿no? Cuando todos mienten. Sí, lo que se hacía un poco de bromas acá en Brasil eran con las declaraciones que había hecho el Papa Francisco el miércoles, que todo el mundo decía, ¿qué pasó? ¿El Papa Francisco recibió la edición de la revista Bella antes que todo el mundo? ¿Querés que escuchemos lo que dijo el Papa Francisco? Ay, dale, a ver qué dijo. Mira. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra.
Bueno, este audio es un video, en realidad, es de la cuenta oficial de Vaticano, ¿no? A pesar de que le cabe a muchísimos jueces, ¿no? Principalmente, pienso yo, en Argentina, el juez Bonadío, ¿no, Daniela? Sí, mira, me parece como que es un mensaje a los poderes judiciales en general. Claro. Me gustó la última frase, a pesar de que no me gusta citarlo a Francisco por una cuestión de que prefiero separar lo religioso de lo jurídico. En eso soy media como fanática, ¿no? Pero que la injusticia no tenga la última palabra en el mundo, dice, ¿no? Lo cual es un deseo, digamos, contradictorio, porque cuando uno deposita en un poder judicial que resuelva, es para evitar, digamos, el caos absoluto. Después, exigirle a ese poder judicial que no negocie la verdad, es exigirle que sean, digamos, héroes, lo cual no da, ¿no? O sea, tenemos que entender que el sistema judicial como sistema es falible. Digamos, no, claro, transcurre por los mismos avatares que el poder legislativo y que el poder judicial. Y que por supuesto que está siempre impregnado de las cuestiones de su época. Es imposible. Por eso hay sentencias que se pueden dictar en el año 2019 que no se hubieran dictado en el año 83. Es que en realidad el video era más sencillo de lo que parecía. Mostraba, por ejemplo, una contienda entre un pobre y un rico, donde el rico quería construir supuestamente en un lugar un edificio y el pobre quería construir su casita, y el juez, digamos, emitía opinión oyendo las dos partes, digamos, ¿no? Era simplemente. Pero acá en Brasil lo tomaron como una crítica al juez Moro, ¿viste? Directamente. No, ¿cómo puede ser que...? Vos pensás en el juez Moro y yo pienso acá en Rosario que la semana pasada hubo un debate por una construcción de unas torres muy importantes en donde, bueno, justificaba que iban a dar trabajo y en donde realmente si alguna vez viste algún poderoso hacer algo a favor de los que menos tienen, por favor decímelo, porque yo no lo leí nunca en la historia eso. Ni siquiera pecamos de ingenuos y creemos que alguien que va a hacer un emprendimiento va a beneficiar a otro que no sea a sí mismo. Esto se da en todas las ciudades del mundo, ¿no? Sí, en todas las ciudades del mundo, exactamente. Por eso me parece que el mensaje del Papa acá era ecuménico, pero viste, acá dijeron que era contra el juez Moro, viste, fue fantástico la reacción que tuvieron acá, me pareció, además de desmedida, infantil en algún aspecto, ¿no? Simplemente era una nota de color, ¿no? Pero lo que ha salido realmente esta semana a través de estas informaciones de lo que hizo la Lavallato es realmente para tomar dimensión de la gravedad de lo que era. De hecho, muchas personas se están desmarcando, inclusive trabajaban de alguna manera. El mismo juez Bretas, que es de la Operación Lavallato de Río de Janeiro, del cual ya habíamos hablado varias veces, inclusive salió a decir que él habla con los fiscales, pero que nunca les da orientaciones, como diciendo, eso es cosa de Moro, no me metan a mí en la misma bolsa porque no tengo nada que ver, a pesar de que son, digamos, trabajan mancomunadamente. Claro, son como hermanitos. Claro, viste, ¿no? Otra que salió, por ejemplo, uno de los, el fiscal Dalañol, ¿no? Dice, bueno, estuve hablando 40 minutos con el juez de la Corte Suprema, Fachín, y después de hablar de 45 minutos, perdón, con él, puedo decir que, viva, Fachín es nuestro, viste. Así, ¿viste? Entonces, bueno, y hoy Fachín salió a decir que no tiene nada que ver con la Lavallato. O sea, digamos que del casi el 90% de aprobación que tuvo el juez Moro, le queda nada más que el 32% de aprobación. Sí, que igualmente es muy alto, ¿no? Sí. Y que inclusive se hizo hace 2 semanas atrás, se hizo una manifestación a favor de Moro, que no era lo que se esperaba, pero era mucha gente, claro, sí, Daniela, tenés toda la razón. Sí, después me quedé pensando, Rami, que esto que vos pasaste de Francisco,
tiene una repercusión muy importante en los poderes judiciales, porque no nos olvidemos de las facultades católicas de derecho, Sí. los cuales estudian de las encíclicas y fundamentan decisiones jurídicas en las encíclicas, y que tiene mucha influencia en la formación de los poderes judiciales en Latinoamérica, ¿no? Que son egresados de esas facultades y que siguen, digamos, toda una línea de pensamiento que tiene que ver con lo que dice Francisco, que a veces se matiza con alguna amiga y amigo en el poder, ¿no? Me parece una bajada ideológica muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y parecería que quienes están conmigo van a hacer justicia de la buena y los quienes no están conmigo, no me gusta mucho, me hace un poco de... Bueno, te propongo que escuchemos algo de música. Sí, por favor, ¿qué tenés? A ver. Vamos a escuchar a Caramelo Santo y un tema llamado Duende Loco. Pisaremos las uvas y pisaremos los sueños, también las dudas, las penas, pa' que el duende venga el vino. Y pisaremos muy fuerte, allí estarán mis abuelos, la gente con su destino. Bienvenido, duende al vino. ¡Hey! Un duende loco ya llegó, el duende del vino nuevo. Perderemos la razón, el vino nuevo llegó. Si le ponemos buen ritmo, la gente hará lo mismo. Rezaré todos los días pa' que el duende venga al vino. Y un año más comenzará, entre promesas y penas. Igual la gente dirá también, bienvenido, duende al vino. ¡Hey! Un duende loco ya llegó, el duende del vino nuevo. Perderemos la razón, el vino nuevo llegó. ¡Hey! 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 Y un año más comenzará, entre promesas y penas. Igual la gente dirá también, bienvenido, duende al vino. Y un año más comenzará, entre promesas y penas. Igual la gente dirá también, bienvenido, duende al vino. ¡Hey! Un duende loco ya llegó, el duende del vino nuevo. Perderemos la razón, el vino nuevo llegó. Un duende loco ya llegó, el duende del vino nuevo. Perderemos la razón. Bueno, y vamos a seguir entonces con el programa, y ya que estábamos hablando de acá de Brasil, seguimos un poco con un tema de Brasil, pero también de Argentina, ¿no? Porque vino Alberto Fernández a visitarlo a Lula y estuvo con él, que fue el canciller brasilero durante muchos años, ¿no? Con Celso Amorim. O sea que fue una reunión bastante buena, y a la salida hubo algunas puntualizaciones interesantes de Alberto Fernández. A ver, pues escuchemos. Para mí es una alegría verlo, Lula. Lula es alguien muy importante para todos nosotros.
Los argentinos tenemos un enorme reconocimiento a Lula y un enorme cariño por Lula. La prisión de Lula no es algo que nos pase desapercibido. Yo soy un profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Hace 30 y tantos años que enseño Derecho Penal y veo con mucha preocupación la detención de Lula. Tal vez el gobierno de Brasil no advierta que está creando una mácula muy fuerte en su gobierno, teniendo detenido a un hombre como Lula. Es un hombre de cuya inocencia no dudo y que realmente tiene todo el derecho de estar en libertad, también para defender. La detención de Lula, además, es una mácula al Estado de Derecho. A mí me preocupa enormemente que estas cosas ocurran en nuestro continente. Como soy un hombre comprometido con el Estado de Derecho, porque hace 35 años enseño Derecho, la verdad es que voy a estar al lado de Lula todo lo que sea necesario hasta que el sistema judicial entienda que hay que respetar los derechos y las garantías de los ciudadanos, también de Lula. Y espero que esta detención termine cuanto antes. Lo digo queriendo mucho al pueblo brasileño, porque Brasil no merece tener una mancha que significa la detención de Lula. No lo merece. Contra o ex-presidente Lula y el proceso que vive Cristina Kirchner. Son muy parecidos. Yo le marqué recién al presidente Lula 3 casos que a mí me parecen sintomáticos. El caso de Ecuador, el caso de Argentina y el caso de Brasil. En los 3 casos, el objeto de persecución son los 3 líderes que en algún momento gobernaron esos países. Y en los 3 casos hay un forzamiento de las pruebas. Las pruebas en su interpretación se fuerzan para poder involucrar a los presidentes en hechos que no tienen nada que ver con la realidad, en los que ellos nunca estuvieron involucrados. Nosotros no estamos en desacuerdo con un acuerdo de integración con la Unión Europea. De hecho, con Celso, cuando él era canciller y yo era jefe de gabinete, en Viena negociamos y empezamos la negociación por un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El tema es, ¿en qué consiste ese acuerdo? La impresión que tengo, por lo que se conoce, es que fue un acuerdo anunciado precipitadamente para que Macri pueda aparecer con un logro en su campaña electoral. Pero la verdad es que me entero después que Francia lo está rechazando. Y si la segunda economía de Europa lo rechaza, ¿en qué consiste? Interesante, ¿no, Daniela? Sí, Ramiro, sobre todo que Alberto habla desde su posición de profesor de Derecho Penal, desde la óptica del Derecho Penal siempre nosotros hacemos hincapié, ¿no?, de que no tendría que estar detenido. Fíjate cómo en un homicidio grave, un homicidio doloso, dan la libertad y a Lula lo tienen preso. O sea, la proporción del delito es, digamos, ahí, una escala astronómica. Y aparte otra cosa, me parece que el hecho de visitarlo demostró un posicionamiento muy importante, ¿no? Porque el día de mañana, cuando Alberto sea presidente, va a tener, digamos, la representación argentina, va a tener que, desgraciadamente, vincularse con la representación del presidente Bolsonaro, ¿no? Eso fue lo que alguien le preguntó, Daniela, qué bueno lo que estás diciendo. Y él dijo, bueno, una cosa es lo que yo venga a decir acá como amigo de Lula y como abogado y que soy como profesor de Derecho, pero si yo soy presidente, los brasileños se dieron un presidente y ese presidente es Bolsonaro, así que tenemos que tener relaciones con Bolsonaro como con cualquier otro presidente. Claro. Sí, claro, sí, estuvo muy bien eso. Sí, que de última... la cuestión sería, ¿mejoraríamos estratégicamente la relación con Brasil o no por el hecho del acercamiento a Lula? Y yo creo que las cuestiones económicas no tienen nombre y apellido, ¿no? Yo concuerdo con vos plenamente. Sí, o sea, la relación que tuvo la Argentina con el republicano Bush hijo fue infinitamente más provechosa que la que tuvo con Obama. Con el progresista, con muchas comillas, Obama, digamos, donde pudo, nos jodió. Y Bush, no solamente que tuvo que aguantarse, que Néstor Kirchner ha sido uno de los artífices de no al ALCA, y después fue el primero a felicitarlo cuando Argentina renegocia la deuda externa. No podemos dejar de pensar en la real política. Eso es fundamental. Me parece excelente lo que estás diciendo, Daniela. Bueno, esperemos que las relaciones, cuando Alberto gane,
sean productivas, y yo creo que es un excelente mediatizador, Alberto. Puede ir a expresarle su solidaridad a Lula, y asimismo va a tener la gran ductilidad de poder negociar con la gente de Bolsonaro. Le veo mucha capacidad para eso. Y una cosa que también es interesante, Daniela, que cómo se van, digamos, perfilando las elecciones en Argentina a través de las visiones latinoamericanas, ¿no? O sea, por un lado, Alberto Fernández va a Uruguay y charla con Mujica, ¿no? Con Pepe Mujica. Viene a Brasil y se entrevista con Lula. ¿Y Macri qué hace? Y Macri recibe a Bolsonaro y recibe al otro presidente de Colombia totalmente cuestionado en lo que sería, digamos, un alineamiento a la derecha, ¿no? Subordinada a los intereses de Estados Unidos. O sea, más allá de todo esto, creo que quedó bastante delimitado, ¿no? ¿Qué representa el proyecto de un candidato y del otro con relación a América Latina? Sí. A mí me parece que lo de Macri es una mise en scène en los últimos días de que le quedan, me parece a mí, ¿no? Ir y decir, voy a hacer un convenio que va a demorar un montón de años o de tiempo en poder traducirse, que se pueda que los poderes legislativos lo ratifiquen. Me parece que es toda una puesta en escena, como digamos un cascarón que abajo está vacío. Me da la impresión. Sí, es verdad, concuerdo con vos, Daniela. Y ya que estábamos hablando de esas cosas, una notita así al pasar, nomás una pequeña coincidencia entre nuestros países, entre Argentina y Brasil, ¿no? Que ahora, la semana pasada fue el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces las embajadas suelen hacer bastantes fiestas. Y acá fue Bolsonaro, junto con el ministro Pontes de Tecnología, y bueno, Bolsonaro se sacó fotos, muy divertido, en la fiesta de la embajada norteamericana, disfrazado de astronauta, con cosas de la NASA, ¿viste? Mostrando toda su admiración por esos elementos simbólicos del país del norte, lo cual no está mal, ¿no? Pero no deja de ser gracioso, y creo que por Argentina pasó algo parecido, ¿no? No sabía nada. Estaba la ministra Bullrich y grande parte del gobierno argentino en la fiesta sacándose fotos con el embajador norteamericano, todos vestidos de cowboy, ¿no? Para conmemorar el Día de la Independencia Americana. No, sí. No puedo creer. ¿Qué pasa? Bueno, No. por eso decía que estábamos también en esas materias de color, que más que en las revistas de política habría que ponerlas en las revistas del corazón, ¿no, Daniela? Sí, a ver, al ritmo de qué son late, ¿no? Cada uno tiene su... Nuestras celebrities políticas de estos pagos, ¿no? Sí. Bueno, escuchemos otra canción, Daniela. Bueno, ¿qué tenés? A ver. Te voy a poner una canción que se llama La Patria Madrina. Lila Downs con Juanes. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Cosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo Disney y a quemar la madre tierra con urgencia para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, y todo amaneció mejor, Y todo amaneció mejor, y todo amaneció mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten yo le brinco este sol.
los ideales de los latinoamericanos, mis hermanitos, el sueño de Simón Bolívar, José Martí, Vicente Guerrero. ¡Epa! Hoy me levanté y mis ojos se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía y todo amaneció mejor, y todo amaneció mejor, todo amaneció mejor, todo amaneció mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten yo le brinco este son. Y al son que me toquen yo bailo esta canción. Ese filo es mi machete, que lo sepan bien, que lo sabe bien el diablo a quien se le aparece. Ya bebimos agua de este mismo jarrón, no te me revientes que es el último jalón. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Latinoamericana de honor, no puedo traicionar mi ideal. Mi patria es primero. Vicente Guerrero. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, Daniela, vamos a la parte más importante del programa, la parte principal, y hoy nos vas a hablar de un tema histórico, ¿no es verdad, Daniela? Un fallo que remite a un hecho histórico. Sí, Rami, y teníamos también programado hacer un comentario, pero lo vamos a asociar, que la Cámara de General Roca benefició al cabo Francisco Pintos con la libertad, y lo asocio porque tiene que ver con la persistente voluntad del Estado argentino de, a pesar de los años, seguir impunemente matando indígenas. En este caso se trataba de Nahuel, que es de la etnia mapuche. Bueno, y el fallo que vamos a comentar es a la etnia Pilagá en el año 1947, ¿no? Exactamente. La cuestión que teníamos preparada era comentar que, bueno, cómo es, digamos, la valoración, ¿no es cierto?, que le da, porque por lo que podría pasar le damos la libertad, siempre, digamos, en la valoración es a favor de los representantes del Estado, de los representantes de Gendarmería. También vamos a decir que Marcelo Hugo Rochetti es el abogado que defiende al cabo Primero Pintos, quien a su vez era funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que conduce la gobernadora Vidal. No podemos dejar de asociar las dos circunstancias porque son equivalentes. Lo que pasa es que en el año 47 fue una masacre, pero se sigue, digamos, el Estado argentino sigue insistiendo en su voluntad. También vamos a decir que recién estabas hablando de que el 4 de julio era la independencia, ¿no?, de la madre patria, y el 4 de julio es cuando se firma esta sentencia que vamos a comentar, y la firma un juez que es subrogante, es un juez federal de Formosa, se llama Fernando Carvajal. ¿Recordás en qué año inició la causa, Ramiro? En el 2005, Daniela. En el 2005. Y hace una cuestión al inicio de la causa que me parece interesante. Dice que a pesar de que el Estado no colaboró
En la sentencia hace una valoración de la conducta procesal de las partes y dice, el Estado, que tenía todo para poder aclarar, poder resolver esta cuestión, no hizo nada, tuvo una actitud de resistencia y en esa resistencia la valora como negativa, ¿no es cierto? Solo para más o menos situarnos en lo que estamos hablando, esto es un fallo que reconoce como delito de lesa humanidad una masacre que hubo de los indios Pilagá, que están en el norte de Formosa, en el límite con Paraguay, y en el cual hay un número indeterminado de muertes, porque en ese momento se pensaba que había 7.000 indios y que sobrevivieron posiblemente algo así como 500. Lo que pasa es que fueron 20 días de cacería ininterrumpida y muchos murieron de hambre, otros se perdieron en el monte. Estamos hablando del año 47, ese era un monte impenetrable, el Gran Chaco. Algunos habrán conseguido huir, muchos murieron de hambre, muchos murieron heridos sin asistencia médica, o sea que realmente es muy difícil precisar el número, pero fue un número muy grande, fue una verdadera masacre realmente, ¿no, Daniela? Sí, la sentencia es interesante porque reconoce como crimen de lesa humanidad y otorga una indemnización que no es individual, sino que es colectiva. Toma como base para la indemnización algo que no estoy de acuerdo con la sentencia, que es el monto del salario mínimo vital y móvil y lo multiplica por 6. A mí me parece que tomar el salario mínimo vital y móvil en Argentina condenan a la miseria a la familia, están diciendo que es el doble o el triple. Me parece que ha sido, en términos populares, muy pijotero el juez. No sé qué te parece. No, sí, es verdad que es muy pijotero. Lo que pasa es que por ahí no sé si es tanto problema del juez como del gobierno que tiene salario tan bajo en realidad, porque supuestamente el salario mínimo, supuestamente el salario mínimo vital y móvil debería servir para las 7 necesidades básicas: vivienda, alimentación, esparcimiento, vacaciones, educación, transporte, y me olvidé la séptima. Pero bueno, el problema es que el gobierno lo tiene tan bajo que no sirve ni para nada, ¿no? Por eso, entonces, ante un hecho notorio, tendría que haber tomado como base lo que dice la información, inclusive del Foro Económico de la Universidad Católica, que lo presentan y que no es discutido por nadie. Eso. La UCA. Pero bueno, lo importante de esta sentencia, podemos decir que es un éxito para la comunidad. Y bueno, ¿qué es lo que en síntesis reconoce? Reconoce la masacre, lo reconoce como un crimen de Estado, ordena la indemnización, pero aparte ordena que se estudie, que se quite de la invisibilidad este hecho, que se incluya en la currícula escolar, que se estudie, que se recuerde el día 10 como un hecho, digamos, histórico, y que se haga un monumento conmemorativo a las víctimas en el lugar. Y aparte, el Estado tiene que hacer obras a favor de la comunidad. Es importante porque trabaja con muy poca prueba testimonial, porque el último había fallecido, tenía 10 años cuando sucedió. Se pudo corroborar con dichos de gendarmería, en donde la gendarmería, cuando hablan, expresan la percepción que tenía el blanco en relación a los aborígenes. En ese momento, que los tratan como animales, ¿no? Mirá, te leo un pedacito si tenemos tiempo, Rami. Vamos a hacer una cosa, Daniela. Vamos a hacer lo siguiente. Escuchamos una canción y después lo lees y lo comentamos. ¿Qué te parece? Dale. Vamos a escuchar entonces a Tonolec, un tema que se llama Antiguo Dueños de las Flechas. Que
Sombras de cocaína, viejos brujos de los montes no andan en oasis. Indio tubano llorando que el viento perdiste el caballo cibernético llorando por ti, campamento de mi raza, la América es de mi raza de Yaguareté, es la América es la América es. Bueno, continuamos entonces ahora con el tema de esta masacre de los indios Pilagá ocurrida en el año 47 y esta sentencia histórica que reconoce esta masacre como delito de lesa humanidad. Eso me parece muy pero muy importante porque también abre la puerta para que otras masacres realizadas por el gobierno argentino puedan ventilarse en la justicia, ¿no te parece, Daniela? Abre la puerta y bueno, quedará abierta, ¿no? Porque lo que sí hay una continuidad, o sea, lo que está pasando con mapuches en el sur ahora responde a lo que pasó en el año 1947, que quedó impune hasta ahora, ¿no? Hasta que formemos a las personas, las futuras generaciones que vayan a la escuela, que lo estudien en la escuela primaria, que lo vean en la escuela secundaria, el día de mañana cuando estén frente a una situación, estén sensibilizados, tengan otra mirada. Hagamos una ruptura, digamos. Eso es fundamental porque cuando nosotros hablábamos la vez pasada, que también trajo otro tema Osvaldo, que era muy pero muy parecido, que había ocurrido un poco antes, habíamos visto que si no se sacan a la luz estos temas, se repiten, de una forma o de otra se repiten. Porque, por ejemplo, ahora los mapuches con esta supuestamente caracterización de terroristas y la resistencia hacia estar mapuche, que serían todos terroristas y que significó la muerte no solo de Santiago Maldonado, que no era mapuche, pero que los apoyaba como de Nahuel, y como que les hayan quemado todas las viviendas, y como que los hostiguen constantemente, y como que estén permanentemente en una política cada vez de mayor aislamiento, ¿no? Porque a la medida en que ellos vivían en lugares que son muy bonitos, en la Patagonia, que eran sus propias tierras, no pasaba nada, pero ahora el negocio inmobiliario quiere expulsarlos porque afean el paisaje, ¿no? Entonces, ahí seguimos haciendo lo que hacíamos antes. Bueno, ahora no los esclavizamos como pasaba cuando fue la conquista del desierto, cosa que no se dice, que no fueron solamente masacrados, sino que también los que sobrevivieron fueron esclavizados. Lo mismo que hicieron con los Pilagá. Los sobrevivientes les llevaron a trabajar en trabajos de esclavos. O sea, estamos siempre repitiendo sistemáticamente, digamos, como bien vos lo dijiste, Daniela. ¿Te leo? Sí, dale. Lo que cita la... Es notable, dice. De hecho, es notable que a fines del siglo XX, en el año 1991, en una publicación oficial de la Gendarmería Nacional, se haya incluido el testimonio literal de un sargento de la fuerza que expresaba: estos indios eran casi como salvajes, animales, y ni siquiera a los animales se los debe maltratar. Sin formularse tan siquiera una salvedad editorial sobre tales expresiones de inocultable contenido supremacista, estos censurables prejuicios raciales que se deslizan en los diferentes testimonios sirven, sin embargo, para validar la sinceridad de estos testigos en la confirmación de los hechos principales, como veremos en cada uno de los sucesivos eventos que tendremos por probado. Es interesante cómo el juez va reconstruyendo de a pasos los hechos anteriores, los del día 10 y los hechos posteriores. Para la sentencia, dicho contexto era de un conflicto de base cultural, racial y económico entre una comunidad que reclamaba derechos básicos, comida y la posibilidad de decidir su propio destino, y un Estado que se mostraba impotente para dar respuesta a esa demanda y cuando lo intentaba agravaba el conflicto.
Entre paréntesis pone provisión de alimentos en mal estado o respondía, según baremos de la época, con la pretensión de, entre comillas, reducirlo. Vamos a recordar que entre las cuestiones que generaron mucha rispidez y aparentemente que se generara la masacre, es que los aborígenes estaban muertos de hambre y les mandan comida que los enferma. Los blancos decían que se enfermaron porque comieron mucho y se indigestaron, y los aborígenes decían que le habían dado comida en mal estado, a lo cual el juez, entre los dichos de unos y otros, dice, sin mayor esfuerzo llego a la conclusión de que la comida estaba en mal estado, que nadie se enferma por comer mucho, digamos. Esa es entre las cuestiones, ¿no?, que están. También podemos decir, si querés, Ramiro, y lo querés decir vos, qué pasó cuando los contratan en Salta, ¿no? Sí, la verdad ocurrió eso, lo habían contratado en Salta para trabajar en una tabacalera de Patrón Costa, hombre que odiaba el peronismo porque cuando los empleados peronistas iban a negociar el salario, según Patrón Costa, no iban a pedir, iban a exigir y lo miraban frente a frente. Entonces este era un explotador que les prometió pagarle 6 pesos por día a cada uno de los indios y después cuando habían llegado a Salta, que son más o menos casi 1000 kilómetros andando, ¿no?, con los hijos y con las familias para trabajar, no les quería pagar ni 2 pesos. Entonces los indios decidieron volverse a su lugar y cuando regresan estaban en condiciones de un hambruna total, ¿no? Por eso que se encuentran en este lugar llamado La Bomba, Rincón Bomba mejor dicho, donde había un curandero propio de los indios que los curaba y por eso estaban reunidos ahí para ver si conseguían restablecer sus condiciones normales. Y la gente tuvo miedo y inventaron supuestamente un malón. Como siempre, esas invenciones, ¿no? Y eso generó que la gendarmería, por orden del Ministerio del Interior y del Ministerio de Guerra, en ese momento eran los primeros 2 años de gobierno de Perón, fueran y reprimieran y hicieran esta masacre, ¿no, Daniel? Más o menos someramente. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Por eso no coincido con lo que plantea, que tampoco tiene por qué establecer, digamos, un análisis político, una sentencia, ¿no? No fue una cuestión cultural, fue una cuestión de un arraigado, digamos, sistema de tierras, de explotación de tierras en la Argentina, con un patrón de estancia que como vos dijiste antes, los esclavizaba y un Estado que en ese momento, con un desarrollo, digamos, social que se estaba gestando, ¿no es cierto?, en ese momento. Y en este caso también se dio porque eran los indios pilagás, pero también ocurría con los criollos y y muchas veces hasta con los inmigrantes, principalmente en lo que era esa región del Chaco, ¿no? Nosotros conocemos en Santa Fe por la famosa La Forestal, pero en Santiago pero en Santiago del Estero era terrible. Y es interesante porque lo que dice el Ministerio del Interior es que estos indios eran irreductibles y que no querían salir, ¿no? Porque los querían mandar a 3 reducciones, ¿no? Supuestamente eran para protegerlos, ¿no? Y siempre estigmatizamos al otro, ¿no? Sí, Ramiro, cuando el Estado te quiere proteger, salí corriendo, mi amor, salí corriendo porque te va a ir muy mal. Una cosa que es interesantísima, ¿no? Porque tiene que ver con lo que decís vos y con los hechos simbólicos. Uno de esos lugares esas reducciones para proteger a los indios se llamaba Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas. Que era exactamente el fraile español que protegía a los indios, ¿no? Fue la primera denuncia que se hizo en contra de la explotación de los indios en América, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, y ahora la convirtieron en un asentamiento, digamos, en una reducción de indios que justamente era para tenerlos presos y no era para protegerlos, como decís vos, Daniela. Claro. Mira, acá lo que estoy leyendo es cómo es la indemnización. No es una indemnización individual, es una indemnización que se le da a la Federación Pilagá, es colectiva, es a la comunidad. Y son
720 sueldos mínimos vitales y móviles. Que yo me tomé el trabajito recién de hacer la cuenta, a 12.500 por 720 da 9 millones de pesos a la comunidad. ¿Y después qué da? Da 30 becas durante 12 años para jóvenes escolarizados Pilagá. 30 becas para terciarios y secundarios. Y al Estado le ordena la suma equivalente a 6.000 sueldos mínimos vitales y móviles en inversiones públicas en beneficio de los integrantes del pueblo Pilagá. Inversiones públicas negociadas con los Pilagá, ¿no? No puede. Claro, sí. Claro. Me parece más una sentencia simbólica que económica, ¿no es cierto? Porque toma un baremo muy bajo, pero bueno, es una sentencia histórica, la primera que reconoce una masacre indígena como crimen de lesa humanidad y también reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes en un juicio civil. Me parece que eso es lo más importante de este juez subrogante, que vaya a saber si después de hacer esta sentencia queda como definitivo y después de 14 años de estar litigando. 14 años en donde se murieron los testigos de una cosa que ya estaba bastante... Y con una reconstrucción de los hechos muy dificultosa, Rami, porque hicieron reconstrucciones en el lugar, encontraron los cuerpos, encontraron 17 cuerpos en ese momento, encontraron una abuela que un testigo dice, la enterré ahí la encontraron. La verdad que una parte, como vos decís, de terror de nuestra historia. Sí, es verdad. Podemos recomendar a nuestras y nuestros oyentes un libro con el cual se basó la sentencia para reconstruir todo, que se llama Octubre Pilagá, Relatos sobre el Silencio, de Valeria Mappelman, para poder un poco instruirnos, ¿no? Bien. Bueno, podríamos estar hablando 2 horas de este tema, de las implicaciones que va a tener, porque realmente es una sentencia muy, pero muy importante para todo lo que es, no solamente la memoria histórica, sino también para lo que es la reconciliación que tenemos que hacer como argentinos y también como latinoamericanos con nuestros pueblos originarios. Sí, y a mí me gustaría hacer como un puente entre estas dos sentencias, ¿no? Una que reconoce la masacre a la etnia Pilagá y el otro juez que beneficia con una libertad condicional a un perpetrador de un asesinato a un aborigen mapuche. Me parece como que tenemos en el Estado las dos puntas, ¿no? Por un lado te doy y en el otro lado otro juez te quita. Bueno, dejamos por aquí entonces. Aprovechamos para decir que este programa se transmite por las radios RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro. Que los programas anteriores lo pueden escuchar en el iVoox y en iTunes. En TuneIn también. Como Café Mercosur. Y en las redes sociales, en Twitter y en Facebook como Café Mercosur. Y pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Un abrazo, Daniela, hasta la próxima. Hasta la próxima.